habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas,
y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Le presentamos A Través de la Biblia. En nuestro estudio anterior, amigo oyente, nos detuvimos al final del capítulo 2 del libro de Proverbios. Allí notamos dos advertencias que se le daba a los jóvenes al comenzar en la vida. Una de ellas era hacia el hombre malo, el peligro de asociarse con él y de andar con él. Eso siempre ha sido un problema para los jóvenes. Un hombre cuenta que él se escapó de su hogar, es decir, que se apartó de su familia cuando falleció su papá, a la edad de 16 años. Él no quería que nadie lo controlara. Fue entonces a trabajar a una de las grandes fábricas de automóviles en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Desde el primer instante en que llegó a ese lugar, él comenzó a andar con grupos que de seguro no lo ayudaban para nada. Eran los días del contrabando de licores en ese país. Y cada sábado por la noche estos jóvenes y hombres mayores se dirigían hacia el Canadá. Todo esto introdujo a este joven a un mundo completamente nuevo, y la compañía con la que él se encontraba era de hombres malvados. Y gracias a Dios, dice él, que esto hizo entonces que yo extrañara mi hogar. Y ya que él era un jovencito, finalmente decidió regresar a su hogar y fue a conversar con el pastor de su iglesia, quien le explicó cómo él podía llegar a tener paz con Dios y ser justificado por medio de la fe. Este joven dice que nunca se olvidará del hombre malo. El joven tiene que guardarse de personas así. Luego tenemos también aquí que se menciona en el libro de Proverbios a la mujer extraña. Quizá una traducción mejor sería decir la mujer extranjera, porque en el capítulo 2, versículo 16 de este libro de Proverbios dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ahora, ¿quién es esta mujer extraña? Bueno, en Israel, Dios había decretado que ninguna mujer israelita podía ser prostituta. Y estamos seguros que cuando cualquiera cometía esa clase de pecado, automáticamente era sacada fuera de los límites de Israel. Ellas eran tan malas como los publicanos en años posteriores, y eran entonces quitadas de su hogar y clasificadas con los pecadores. Pero la extraña, la extranjera, digamos, era la mujer gentil que había venido de otro lugar. Ella había reconocido que este era un lugar donde podía prestar sus servicios.
Así es como entraban las prostitutas, por lo general eran extranjeras. De allí es donde nos viene este término de extranjeras. Ahora al joven se le advierte aquí en cuanto a esta clase de mujer y se le dice aquí lo que le puede suceder. En el versículo 19 leemos: «Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida». Pueden llegar a perder su salud. Un anciano en una iglesia contaba que lo que casi arruina su vida por completo fue simplemente una escapada. Él decía que había ido a la ciudad una noche con los demás muchachos y que en aquella oportunidad él contrajo una enfermedad venérea. Él decía que tuvo que pasar años antes de poder librarse de esa enfermedad, y que eso le había ocurrido en tiempos cuando aún no se tenía las drogas que existen en el día de hoy. Pero dice que eso casi arruina su vida. Y aquí Dios nos está advirtiendo en contra de eso. En el día de hoy, en nuestra cultura contemporánea, en la cual nos toca vivir, este tema de la nueva moralidad es simplemente una vieja inmoralidad. Encontramos que las enfermedades venéreas y el SIDA son en la actualidad una epidemia en muchos lugares. En cierta ocasión, otro anciano contaba que cuando él era joven, andaba con unos muchachos y tuvieron la oportunidad de conversar con un buen médico. Y dice él que nunca se olvidará de lo que ese médico les dijo en aquella oportunidad, ya que él se había dado cuenta de lo que ellos estaban haciendo, y les llamó a todos y les habló de una manera muy clara de lo que les podía suceder. Y dice él que se asustó de una manera tremenda por lo que dijo el médico. Ahora alguien quizá diga: yo no creo que es bueno asustar a los jóvenes en el día de hoy. Pero este anciano dice: yo le doy gracias a Dios de que este médico me asustó de esta manera. Me asustó tanto de lo que me podía ocurrir si yo seguía en ese camino. Y eso debemos decir que es exactamente lo que dice el escritor a los Proverbios aquí. Nos está advirtiendo acerca del hombre malo y de la mujer mala. A ella la llama la mujer extraña. Ahora, al entrar al capítulo 3 de este libro de Proverbios, continuamos con esta tremenda enseñanza. Los pasos del joven son pasos que muestran una nueva responsabilidad. Él ha salido de su hogar y ha salido a enfrentar la vida, y ha salido para entrar en un contacto directo con algo real, con la realidad. Se le da este consejo para que sus pasos sean ordenados según lo que dice la palabra de Dios. Amigo oyente, cuán importante es esto en el día de hoy. Esa es la razón por la cual aquel joyero que mencionamos en un programa anterior entregaba a los jóvenes el libro de Proverbios de a miles. Es un buen consejo, un consejo maravilloso el que se puede encontrar aquí. Se nos muestra aquí a la sabiduría como a una mujer. Pero nos damos cuenta fácilmente que la sabiduría no es otro sino el Señor Jesucristo. Él ha sido para nosotros sabiduría, y lo necesitamos a Él en el día de hoy. Así es que el joven necesita a Cristo. Nos podemos dar cuenta que este capítulo 3 también comienza diciendo: Hijo mío. Leamos el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nos encontramos aquí en un terreno judío. Necesitamos comprender eso. Pero aún así, esto tiene suma importancia y significado para nosotros en la actualidad. ¿Ha notado usted lo que dice aquí? Tu corazón guarde mis mandamientos. ¿No es esa declaración algo interesante? Eso es algo más que simplemente someterse a la obligación. Se oye tanto decir hoy que es nuestra obligación como creyentes hacer esto o aquello. Bueno, amigo oyente, quizá a usted no le guste esto, pero no es nuestra obligación. Es nuestra devoción amorosa a la voluntad de Dios. ¿Recuerda usted lo que dijo el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y recuerda usted lo que se dijo acerca de aquel joven sacerdote llamado Esdras? Que él había preparado su corazón para buscar la ley del Señor y para cumplirla, y enseñar en Israel los estatutos y los juicios. Es necesario en el día en que vivimos que exista una preparación del corazón. El Señor Jesucristo estaba reunido con los suyos en el aposento alto. ¿Recuerda usted cómo Él habló con ellos? Lo hizo de una manera amigable, íntima, muy personal y maravillosa. Les habló de las cosas que Él no había revelado antes. Y Él les dijo a ellos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también podemos agregar que Él va un poco más lejos que eso, ya que allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23, Él dijo: el que me ama, mi palabra guardará,
Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Le ama a usted, amigo oyente? Entonces, Él quiere hablar con usted. Así es que no venga hablándonos acerca de este tema de obligación, de que es nuestra obligación el hacer esto o aquello. Alguien dijo en cierta ocasión, me doy cuenta que ya que usted está trabajando en radio, es su obligación el decir eso. Hermano que me escucha, usted se puede olvidar de eso de obligación. Nosotros amamos al Señor Jesucristo, y lo que estamos tratando de hacer es lo que creemos que Él quiere que hagamos. Él nos dice que presentemos su palabra. Él es quien está sembrando la semilla. Ese es el cuadro que tenemos de Él, y nosotros estamos sembrando esa semilla bajo su dirección. Y creemos que ese es el fundamento, amigo oyente. Esa es la razón por la cual estamos aquí en este lugar, día tras día, presentando estos programas. Si me amáis, dice Él, el que me ama, mi palabra guardará. Usted recuerda la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con Simón Pedro, quien le había negado antes, y cuán terrible había sido eso. Cuando se encontraba en el mar de Galilea, Cristo había preparado el desayuno para ellos, y pensamos que Simón Pedro no quería ni mirar al Señor Jesús a los ojos. Finalmente lo hizo, y el Señor lo miró y le dijo, ¿por qué me has negado? Ah, pero él no dijo eso, ¿verdad? Lo que él dijo fue, Simón, ¿me amas? Si usted, amigo oyente, le ama a Él, eso hace de esta vida algo mucho más rica, hermosa, brillante, maravillosa. Escucha ahora lo que dicen los versículos 3 y 4 de este capítulo 3 de Proverbios que estamos estudiando. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí se menciona la misericordia. Ahora la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por el Señor Jesucristo. Misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es cariño, es gracia. Misericordia y verdad. No permitas que nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y el versículo 4 nuevamente dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¡Qué maravilloso es todo esto! Necesitamos reconocer en el día de hoy que la palabra de Dios tiene que ser presentada de esta manera. Vamos a mencionar ahora dos versículos que son muy conocidos en el día de hoy. Cuando en algún servicio se le pide a la gente que digan algún versículo, nunca falta alguien que mencione Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Estamos seguros de haberlo escuchado miles de veces en los servicios donde se pide a la gente que recite algún versículo. Y nos preguntamos a veces si aquellos que están recitando estos versículos se dan cuenta de la rica mina de verdad de donde proceden. Y proceden, usted recuerda, del estudio a fondo de la palabra de Dios. Como Pablo le dijo al joven predicador, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, estudia la palabra de Dios. Ahora, habiendo hecho eso, y sabiendo algo acerca de la misericordia, de la gracia y de la verdad de Dios, agarrándose de esas cosas, él dice en los versículos 5 y 6 de este capítulo 3 de Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ahora observemos esto por un momento. Tenemos aquí un consejo muy solemne, y aún así tiene una aseveración muy maravillosa de ser guiado en un camino de paz. Esto aquí nos muestra un gran contraste. Más adelante, en el capítulo 28, versículo 26, vamos a poder leer lo siguiente. El que confía en su propio corazón es necio. Cierto hombre contaba una vez, hace tiempo, que él había estado testificando a un joven que forma parte de esa cultura de los drogadictos. Y este hombre le dijo al joven, Dios le ama a usted, amigo. A lo que este joven le respondió, yo no necesito que Dios me ame, yo me amo a mí mismo. Yo no necesito confiar en Dios, yo confío en mí mismo. Bueno, nos hubiera gustado que este hombre hubiera mencionado este versículo que acabamos de mencionar aquí. El que confía en su propio corazón es necio. Es algo maravilloso poder confiar en Cristo con todo su corazón, el entregarse totalmente a Él. Y esto es algo que en nuestra opinión es algo que se necesita de una manera muy especial, el estar entregado completa y totalmente a Él.
A veces nos encontramos enfrentados a situaciones que no nos agradan mucho. Por ejemplo, conozco a una dama, una señora que no le atrae en lo más mínimo ni le entusiasma el tener que volar en avión. Cada vez que tiene un viaje, ella no se siente muy tranquila y tiene que orar que el Señor le ayude a confiar en Él con todo su corazón. Y tiene que pedirle al Señor que le ayude a sentirse bien, a descansar en Él y a confiar en Él durante el viaje. Ese es el momento cuando ella necesita más de Él. Y aquí dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos está diciendo aquí que no debemos confiar en nuestra propia prudencia. En la primera parte del versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Él me ha guiado hasta aquí y Él me seguirá guiando. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que hasta cuando él tuvo cáncer, siempre tomaba los días como venían nada más. Hay una forma de pensar que dice que existe una corriente en los asuntos de los hombres que, tomados en el flujo de la misma, lleva hacia la fortuna. Y esa era la forma como él enfrentaba la vida antes. Pero cuando se dio cuenta que tenía cáncer, no tomó más la vida de esa manera. Cada vez que amanecía un nuevo día, siempre salía y miraba hacia el cielo y decía, Señor, gracias por traerme a un nuevo día. Quizá no estaba brillando el sol o quizá lo estaba. Quizá era un día triste, nublado, o un día brillante de primavera, pero como fuera el día, decía él, yo siempre le daba gracias a Dios. Y este versículo 6 de Proverbios 3 dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta de esto y aprender a apreciarlo de veras. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Eso es algo sorprendente. Si usted se ha entregado completamente a Dios, y usted está siguiendo cierto camino, realizando cierta labor, es sorprendente ver cómo cada cosa cae en su propio lugar. Que su cuerpo entero está lleno de luz. Toda su vida está llena de luz en este momento. Bien, sigamos adelante. Nos damos cuenta que este es un libro que tiene mucha riqueza, ¿no le parece? Ahora, en los versículos 7 y 8 de este capítulo 3 de Proverbios leemos, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amigo oyente, ¿sabe que creemos que en realidad es bueno para la salud el confiar en el Señor? Es maravilloso el poder descansar en Él y no en uno mismo. El apóstol Pablo, escribiendo al joven Timoteo, le dice en su segunda carta, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese del pecado, apártese de las cosas que corroen no solo su vida espiritual, sino también su vida física. Ahora en los versículos 9 y 10 de este capítulo 3 de Proverbios leemos, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es entregarse totalmente. Recuerde lo que Dios dijo a Israel cuando Él los puso en la tierra prometida. La tierra es mía, yo os la doy. Bueno, ellos tenían que dar el diezmo, y creemos que en realidad lo que ellos daban era 3 diezmos al Señor. Uno era para el templo, pero ellos también traían uno al comienzo de la cosecha. ¿Y sabe usted para qué traían eso ellos? Simplemente para reconocer que Dios era el dueño de todo. Y esa es una evidencia de una entrega total, completa. No nos venga a decir, amigo oyente, que usted está entregado completamente hasta que su billetera esté completamente entregada al Señor también. Porque Él es quien le ha dado todo. No interesa quién sea usted. Ahora alguien quizá diga, bueno, yo he trabajado para lograr todo esto. ¿Y quién le dio la salud para trabajar, amigo oyente? ¿Quién le dio a usted el trabajo para realizar? ¿Quién hizo posible que usted ganara dinero? Amigo oyente, Dios hizo todo eso por usted, y usted tiene que reconocerle a Él. Esa es la evidencia de una entrega total. Alguien también puede decir, bueno, esto es algo bastante mercenario en el área en que usted está andando en el día de hoy. No, amigo oyente, esto es espiritual. La verdadera espiritualidad no es cuánto duren las oraciones que usted hace, sino es el tamaño por la cantidad del cheque que usted escribe o que usted da. Allí es donde usted puede demostrar verdaderamente su espiritualidad.
Nos hemos dado cuenta que la persona que habla mucho es la que menos da. Y siempre ha sido así en muchas iglesias. Y el hombre y la mujer que hablan mucho en las iglesias son los que menos hacen a favor del estado financiero de la iglesia. Usted puede estar seguro de eso. Sin embargo, Dios ha prometido bendecir a aquellos que le honran a Él con las primicias de los beneficios recibidos. Y no lo estoy diciendo yo, amigo oyente. Lo está diciendo la palabra de Dios. Ahora, en la primera parte del versículo 11 leemos: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Dios, amigo oyente, lo va a corregir, lo va a disciplinar a través de esta vida. Leamos la segunda parte del versículo 11 y también leamos el versículo 12. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios nunca da con el látigo a los hijos del diablo, pero sí disciplina a los suyos. Esta es una buena evidencia de que usted le pertenece a Él. Usted recuerda que en el libro de Job leímos lo siguiente: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y debemos decir de paso que esto no es algo mortificante. Nos gustaría tener mucho más tiempo para seguir hablando de esto. Nosotros hablamos mucho en nuestros días sobre castigar a los criminales, y esa es la palabra que se utiliza aquí. Y también hablamos de castigar a nuestros hijos. Usted no castiga a su hijo, usted lo corrige, usted castiga al criminal. Tememos que hay algunos jueces en el día de hoy que tienen esto un poquito confuso. Tratan de corregir al criminal en lugar de castigarlo como deberían hacerlo. Amigo oyente, estamos completamente equivocados en todo esto en la actualidad. Usted tiene que castigar a los criminales, pero debe corregir a sus hijos. Y podemos darnos cuenta de la diferencia que existe en esto. Es disciplina. Y esto es lo que Dios usa para los suyos en el día de hoy. Ahora, en el versículo 13 de este capítulo 3 de Proverbios leemos: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y bienaventurado, amigo oyente, es el hombre que encuentra a Cristo. Él tiene sabiduría en el día de hoy. Y el versículo 14 dice: Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Aquí en este libro, la sabiduría tiene una escuela, y se le dice ella porque es un contraste con la mujer extraña. Ahora, en los versículos 15 y 16 de este capítulo 3 leemos: Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Y Dios había prometido larga vida en el Antiguo Testamento a aquellos que le servían. Usted se da cuenta, amigo oyente, que necesitamos reconocer en el día de hoy la clase de valor que era demostrado por los hombres que buscaban metales preciosos, las joyas y las riquezas de este mundo. Y de la misma manera, necesitamos buscar lo que la palabra de Dios tiene. Necesita hacerse de esa manera. Y se nos dice luego en el versículo 19 de este capítulo 3 de Proverbios: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Como usted ve, amigo oyente, hace falta una persona muy inteligente para dirigir este universo, y solo Dios puede hacerlo. Para finalizar, leamos los versículos 20 al 22 de este capítulo 3 del libro de Proverbios. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, pero Dios mediante, retornaremos en nuestro próximo programa en la continuación del estudio del libro de Proverbios. Será pues, hasta entonces, que la palabra de Dios abunde en su vida, es nuestra ferviente oración. Estamos observando, amigo oyente, a un joven en este libro de Proverbios. Comenzó como un muchachito en su hogar, donde se le había dicho que debía escuchar lo que su madre y su padre tenían que decir. Luego salió a vivir la vida, y al hacerlo, al enfrentarse al mundo, se le dice que sobre todas las cosas tiene que buscar la sabiduría. En realidad, él no solamente recibió un desafío o un reto, sino que se le urgió a que lo hiciera.
Se le dijo que la sabiduría no era algo que se lograba fácilmente, sino que se requería el estudio, requería un esfuerzo, y también requiere tiempo. Y el Espíritu de Dios no abre la palabra de Dios a mentes perezosas, solo a aquellos que están alertas y quieren aprender y quieren conocer la voluntad y la palabra de Dios. Creemos que uno de los grandes problemas de nuestra hora presente es el hecho de que hay aquellos que no están dispuestos a hacer un sacrificio para estudiar. Mucha de esta pereza está cubierta con un lenguaje supuestamente piadoso, con verdades realmente triviales. Hay una gran cantidad de personas que han aprendido un vocabulario que parece bueno y que cubre la tremenda ignorancia que tienen de la palabra de Dios. Hablando francamente, nos encontramos en días donde no tenemos ninguna excusa para ser ignorantes de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros debemos estudiar en el día de hoy, y por cierto que requiere un estudio. El versículo 19 de este capítulo 3 de Proverbios que estamos estudiando nos dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un universo que es, por cierto, bien ordenado. El mundo, por sabiduría, no conoce a Dios porque las grandes mentes, muchos de esos grandes cerebros científicos, no son cristianos. Nos ha sorprendido la gran cantidad de personas que trabajan en el programa espacial de los Estados Unidos, por ejemplo, que son creyentes. Lo extraño es que aquellos que estudian las leyes de la naturaleza y que están investigando los secretos del universo, no han llegado a darse cuenta en sus mentes de que nosotros vivimos en un universo que simplemente no podía haber surgido así por accidente. Y si fue simplemente un acaso, ¿cómo llegó a ser así? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y dónde está la gallina que puso el huevo? Uno simplemente tiene que tener esa gallina en algún lugar. Por tanto, nos damos cuenta que este universo está bien organizado. Tan organizado que uno puede enviar un cohete hasta el espacio, poner 3 hombres dentro del mismo. Ellos pueden ir hasta la luna, tener un alunizaje y luego regresar una vez más a la Tierra. Y usted puede decir, bueno, ciertamente el hombre es bastante inteligente. Sí, estamos de acuerdo con eso. Simplemente descubrió las leyes de Dios y que todo está operando simplemente como una computadora. Y amigo oyente, si este universo hubiera sido creado por casualidad o accidente, entonces no estaría obrando como una computadora. Pero ese pequeño computador que ayuda al cohete a dirigirse a la luna y regresar, obra así porque hay ciertas leyes que han sido creadas por Dios. La sabiduría de Dios las creó. No queremos ser irreverentes, pero debemos decir que a Dios no le falta inteligencia. Usted y yo necesitamos reconocer hoy que Dios es una persona inteligente. Creemos que Él apreciaría que nosotros le mostráramos mayor inteligencia, más conocimiento de Él y de sus caminos. Ahora, amigo oyente, usted puede descubrir esto en su escuela, la Palabra de Dios. Ese es el único lugar. Él habla de esto cuando dice en el versículo 21 de este capítulo 3 de Proverbios: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Se está refiriendo al conocimiento de Dios. Leamos ahora los versículos 21 y 22. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Como usted puede ver, amigo oyente, la vida y la gracia provienen a través de esta sabiduría de estudiar la palabra de Dios. Y luego el versículo 23 dice: Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Y esto es bueno para usted cuando está caminando. Luego el versículo 24 dice: Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Existe hoy en el corazón del hombre cierto temor, cierto problema o dificultad que tiene acerca de la vida. Esas son cosas que se nos presentan, ¿y cuál es la solución? Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo ya sea andando o estando acostados. Por tanto, necesitamos reconocer que un conocimiento de la palabra de Dios es la respuesta para todo esto. Cuán maravilloso es descubrir que la verdad de Dios nos puede soportar. No es que usted y yo mantenemos la verdad, sino que es la verdad la que nos mantiene a nosotros. Y luego el versículo 25 de este capítulo 3 de Proverbios dice: No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere.
Este es un versículo que puede aplicarse a cualquier situación de temor, como por ejemplo, usted recordará a la señora que mencionábamos en un programa anterior que tenía problemas con el temor de volar. Simplemente no le gustaba hacerlo. Y cada vez que se subía a un avión para un viaje, tenía temor de qué era lo que iba a ocurrir, a qué hora se va a caer el aparato a tierra y se va a destrozar. Pensaba que podía ocurrir en cualquier momento. Y este es un versículo, amigo oyente, que puede aplicarse a situaciones como esa. La primera parte de este versículo dice, no tendrás pavor de temor repentino. No tenga temor de lo que pueda ocurrir en el próximo minuto, amigo oyente. Dios tiene cuidado de usted en este mismo momento y tendrá cuidado de usted en el próximo también. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 3 de Proverbios. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Es en ocasiones como estas cuando uno necesita confiar en Dios. Es entonces cuando uno necesita hablar con Él y decirle, Señor, esta mañana cuando estaba en la cama, antes de levantarme, no te necesitaba tanto como te necesito ahora. Me encuentro ahora a 10,000 pies de altura en este avión y tengo un poco de temor. Y esa es la prueba. Dame la confianza y la seguridad de que tú vas a preservar mi pie y que no voy a caer. En realidad, allá arriba uno no se preocupa de tropezarse el pie. Uno puede preocuparse acerca de cualquier otra cosa, pero todo llega a ser lo mismo. Luego, usted puede notar que aquí continúa presentando un proverbio maravilloso. En realidad, hay varios de ellos. Pero veamos lo que dice el versículo 27 de este capítulo 3 de Proverbios. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, compartía el recuerdo que tenía de su padre. Decía que no tenía ninguna razón para creer que su padre hubiera sido un creyente. A él no le gustaba la iglesia organizada, se oponía a ello y hasta sentía cierto rencor en cuanto a eso. Pero decía el Dr. McGee que él siempre opinaba que su padre estaba relacionado correctamente con Dios en una forma personal en su propia vida. Una de las razones para ello era la forma en que él actuaba. Y contaba que iban en cierta ocasión andando en uno de esos carritos que se usaba en el campo en el pasado, y al llegar a cierto lugar observaron que una de las puertas o tranqueras de una de las haciendas del lugar estaba abierta y que a través de ella se habían salido las vacas del vecino. Y él decía que su padre detenía el carrito y en ese mismo lugar hacía regresar a todas esas vacas a la hacienda y cerraba la tranquera. Y recordaba que al cerrarla, él se aseguraba que la tranquera no volviera a abrirse. Luego regresaba al carro y continuaban su marcha sin decir nada y sin que el hijo le dijera nada. Y él ni siquiera le decía al dueño de ese lugar lo que le había hecho. Decía el Dr. McGee que fueron cosas como esa en su vida las que le hacían pensar que su padre conocía a Dios, probablemente mucho mejor de lo que lo conocen algunos santos de hoy. Ahora el versículo 27 de este capítulo 3 de Proverbios dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Luego notemos lo que se nos dice aquí en el versículo 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle. ¿Cuántas personas, amigo oyente, hay que hacen eso en el día de hoy? Ellos usan esa clase de excusa en todas las relaciones de la vida. Ellos dicen, no lo puedo ayudar a usted en este momento, regrese mañana. Y podían haberlo hecho en ese mismo instante. Se nos dice hoy, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Eso es algo acerca del Hijo de Dios en el día de hoy que debería revelarlo a los demás. Usted sabe, amigo oyente, que cuando usted y yo le debemos dinero a alguna otra persona, ese dinero que tenemos en realidad no es nuestro, le pertenece a la otra persona, y al utilizarlo para nuestros propios propósitos, es en realidad algo deshonesto. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Ahora el versículo 29 dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Usted tiene un buen vecino. No haga entonces cosas que sean para beneficio suyo y para desventaja de él. No trate de mantenerse a la par con su vecino socavando lo que él hace. Eso es lo que se nos dice aquí. Y es el abusar de la confianza. Cuán hermoso es poder decirle al vecino, ¿me podría cuidar la casa por unos días? Tengo que salir de viaje.
Y cuando usted regresa, encuentra que él ha hecho varias cosas en su casa, y bueno, él no dice nada en cuanto a eso. Estas son cosas prácticas. Y amigo oyente, revela la relación de ese hombre con Dios, porque esas son cosas que Dios nos está diciendo hoy. Son muy prácticas. Y ahora en el versículo 30 de este capítulo 3 de Proverbios leemos: No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Se nos dice que debemos aborrecer lo malo. Ahora, bajo la ley, era pecado el contender con otra persona sin bases adecuadas. Pero bajo la gracia, hoy, Dios dice que nosotros no debemos vengarnos por nosotros mismos. Él dice: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros abandonamos el camino de la fe y de la confianza en Dios cuando usted y yo tomamos estos asuntos en nuestras propias manos. Creemos que si alguien ha hecho algo injusto contra nosotros, debemos entregar a esa persona a Dios y permitir que Dios trate con ella. Nos hemos dado cuenta que durante el transcurso de muchos años de ministerio, de que si alguien nos hace algún daño, nosotros no podemos defendernos. Podemos sí dirigirnos a Dios. Y amigo oyente, dígale usted a Dios lo que ha ocurrido, que usted ha sido perjudicado en algo y cuéntele todo acerca de eso. Entregue todos sus problemas a Dios y dígale al Señor: Señor, esta es una cosa que tú tienes que arreglar. Tú dijiste que arreglarías esto por mí. Y amigo oyente, al observar durante el transcurso de muchos años esto, Dios trata con las personas de una forma bastante directa. Este es un proverbio maravilloso. Estos proverbios no solo son de ayuda para los hombres jóvenes, sino para los hombres ancianos también, y para las mujeres y las niñas. En realidad, son buenos para toda la raza humana. Continuemos ahora leyendo los versículos 31 y 32 de este capítulo 3 de Proverbios. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Hay ciertas personas que son en realidad abominación para el Señor. En realidad, vamos a descubrir más adelante algunas de las cosas que Dios aborrece y las menciona aquí en el libro de Proverbios. Vamos a llegar a eso. Ahora se nos dice aquí, en el versículo 33, La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Bueno, hay algo que no hemos estado siguiendo muy cuidadosamente en este estudio. Usted recordará que dijimos al comienzo que usted encontraría un proverbio para cada personaje de la Biblia, y también para la mayoría de sus amigos. Aquí creemos que tenemos uno de estos proverbios. Leemos aquí: La maldición de Jehová está en la casa del impío. Ahora esto se refiere a Acab. Amigo oyente, Dios por cierto que juzgó esa casa, y este proverbio es algo que le calza a él como hecho a la medida. Y el versículo 34 dice: Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Ahora Dios parece aborrecer al escarnecedor, al orgulloso y arrogante, al consentido. Luego se nos dice en el versículo 35 de este capítulo 3, Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Hay muchas personas para las cuales esto les corresponde de una manera muy directa. Quizá usted conoce a alguien así, pero bueno, nosotros no vamos a mencionar nombres aquí hoy. Pero vemos aquí que en aquel día había muchas personas que tenían envidia de los ricos, y ellos descubrieron que Dios juzgaba a los ricos. Y con esto llegamos al final del capítulo 3 de Proverbios. Those who trust in Yahweh are like Mount Zion. Those who trust in Yahweh are like Mount Zion. They cannot be moved. They cannot be moved. They cannot be moved.
cannot be moved. From this time and forever, as long as the moon keeps time, you stand before me, the apple of my eye. You will not be moved. 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 And as the mountains surround Jerusalem, so Yahweh surrounds us. So His love enfolds us. So Yahweh indwells us. We cannot be moved. We cannot be moved. We cannot be moved. We will not be moved. Praise to Yahweh, who lives forever. He cannot be moved. He cannot be moved. He cannot be moved. Those who trust in Yahweh are like Mount Zion. Those who trust in Yahweh are like Mount Zion. Trust in Yahweh. Trust in Yahweh. In Yahweh. Trust in Yahweh. In Yahweh. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma.
Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las 3 maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay 2 secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo.
Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 3. Si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Pon tu mano sobre la cabeza del animal y mátalo a la entrada del tabernáculo. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán la sangre por todos los lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón lo quemarán encima de la ofrenda quemada, sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si presentas un animal del rebaño como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Si presentas una oveja como ofrenda, llévala al Señor, coloca la mano sobre su cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la oveja por todos los lados del altar. El sacerdote debe presentar la grasa de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor.
Esto incluye la grasa de la cola gorda cortada cerca del espinazo, toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones. Y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento que se presenta al Señor. Si presentas una cabra como ofrenda, llévala al Señor, coloca la mano sobre su cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la cabra por todos los lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones, y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento, un aroma agradable al Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Nunca deberás comer grasa ni sangre. Esta es una ley perpetua para ti, que debe cumplirse de generación en generación, donde quiera que vivas. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por la Biblia, hemos llegado al capítulo 3 del libro de Levítico. Pero antes, no dudes en solicitar estos 2 ejemplares sobre el estudio del santuario, preguntas y respuestas del santuario, y también el libro El Santuario y el mensaje de los 3 ángeles. Lo puedes solicitar de manera gratuita al número de contacto que aparece en la descripción de este video. Lo vas a recibir en formato PDF para enriquecer tu conocimiento de la palabra de Dios y tu relación con el Señor Jesús sea cada día más estrecha. Únete a este canal de esperanza. Suscríbete para cada día crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y compártelo con otras personas, y así formaremos parte de aquellos que proclaman el Evangelio eterno a todo el mundo para testimonio a todas las personas y darle cumplimiento a la profecía de Mateo 24. Entonces vendrá el fin y el Señor nos dará la recompensa a cada uno según sea nuestras obras. Muchas gracias por estar cada día en contacto con este canal de esperanza. Para mí es muy gratificante poder compartir contigo estos mensajes de manera diaria. Así que sin más preámbulos,
Vamos entonces a analizar juntos el capítulo número 3 del libro de Levítico, que se titula Las ofrendas o sacrificios de paz. ¿Qué significa ofrenda o sacrificio de paz? ¿En qué se diferencia con el resto de los otros sacrificios? Para poder entender acerca de estos sacrificios que se presentaban también en el santuario, debemos recordar un poco lo que hemos estudiado hasta este momento. En el capítulo 1 analizamos los holocaustos, donde toda la ofrenda, todo el sacrificio se presentaba al Señor, ya fuese de ganado vacuno o de las ovejas o cabras, incluso las palomas. En el capítulo 2, las ofrendas de agradecimiento u oblaciones eran de cereales, de trigo molido, que se presentaba delante del Señor como un reconocimiento de que todo le pertenece a Él y Él nos sustenta cada día. Dentro de estas especificaciones no podía existir la levadura en las ofrendas ni la miel, pero todas estas ofrendas de gratitud debían tener sal. Todos estos elementos son importantes porque representan a Cristo y a su obra. En el caso de los sacrificios de paz del capítulo 3, es una recapitulación de cómo se hace el sacrificio, pero con un propósito diferente. Así que vamos a leer juntos y saquemos una conclusión con respecto a lo que el Señor reveló en este capítulo. El versículo número 1 dice: si la ofrenda es un sacrificio de paz, y se ofrece de ganado vacuno, como en el capítulo 1, será macho o hembra sin defecto. Aquí hay un detalle nuevo dentro del sistema de sacrificios. En el capítulo 1 se mencionaba solo a los machos para el holocausto. Ahora se puede utilizar sacrificios de animales hembras, porque son sacrificios de paz. Se ofrecerá ante el Señor. El que ofrece pondrá su mano, y nuevamente se hace la singularidad, su mano sobre la cabeza de la víctima para la transferencia del pecado, y la degollará y la ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, igualmente como aparece en el capítulo 1. Y el sacerdote, hijo de Aarón, rociará su sangre en el altar alrededor. Luego del sacrificio de paz, ofrecerá al Señor como ofrenda abrasada la grasa que cubre las entrañas y la que está sobre ella. Igualmente se hace mención a las partes internas del organismo, pero aquí se está haciendo mucho más énfasis en la grasa. La grasa entonces es indispensable dentro del sacrificio de paz. Dice el versículo 4, los 2 riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos, el hígado separado de los riñones, y los hijos de Aarón lo quemarán todo en el altar sobre la víctima del holocausto que está encima del fuego. Entonces se hacía todo el sacrificio, se hacía el holocausto, pero se le prestaba detalle importante a la grasa que estaba adherida en los riñones. No era la grasa que estaba expandida por el cuerpo, sino la grasa de las entrañas, la grasa interna. El versículo número 6 dice: si la ofrenda para el sacrificio de paz para el Señor es de oveja, entonces puede ser macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. Entonces se menciona el ganado vacuno, ahora se menciona las ovejas, que igualmente pueden ser machos o hembras. Si ofrece un cordero, lo ofrecerá ante el Señor, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y después la degollará ante la tienda de reunión, y los hijos de Aarón rociarán la sangre alrededor del altar. Y del sacrificio de paz ofrecerá al Señor por ofrenda abrasada, y nuevamente hace la mención, la grasa, y también dice, y la cola entera desde la raíz del espinazo, y la grasa que cubre las entrañas, y la que está encima de ellas. Nuevamente se hace mención a la grasa, pero en este caso, el de los corderos, el de las ovejas, se añadía la cola completa. También los 2 riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el hígado separado de los riñones. El sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Hace la mención, es manjar abrasado al fuego para el Señor. Y aquí hay un detalle importante, porque si la levadura representa el pecado, la miel representa los placeres,
¿Qué representa la grasa dentro del sacrificio del Señor? Recordemos que dentro de estos sacrificios, de estas ofrendas, no podía haber levadura ni podía haber miel, porque estos representaban claramente cosas inadecuadas para el Señor. Son símbolos del pecado. Pero en el caso de la grasa debía quemarse la grasa. No podía quedar la grasa ni botarla, tenían que quemarla toda. Por lo tanto, aquí vemos nosotros que el Señor se reserva algo para Él. ¿Qué significa la grasa? En realidad la Biblia no da detalles sobre este asunto, pero ciertamente tiene que ver con las cosas del corazón, lo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué el Señor se reservaba la grasa? Es posible, posiblemente, por motivos de salud, para que las personas pues no comiesen la grasa de los animales, porque en la parte final del capítulo se hace una mención clara donde el Señor le dice al pueblo: ninguna sangre ni grasa comeréis. No se podía comer la grasa, el Señor se la había reservado para él. Entonces podemos pensar que era por asuntos de salud, pero también yo puedo llegar a la conclusión que es la misma reserva que el Señor tuvo con el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. El Señor se reserva cosas para Él, para que tú y yo reconozcamos su autoridad, para que no estemos dispuestos a ponernos por encima de Dios o a su mismo nivel, creyendo que tenemos libertad para todas las cosas. Y aunque estamos hablando de un sacrificio de paz, claramente estamos haciendo mención a que hay una buena relación entre Dios y su pueblo, porque de ahí viene la expresión la paz. Hay una buena relación, hay una comunión entre el Señor y sus criaturas, y el Señor se ha reservado algo para Él. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad para que tú y yo reconozcamos que todo le pertenece a Él, que lo que tenemos lo hemos recibido por gracia, así como Dios se reservó en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal, así Dios se reservaba en los sacrificios la grasa, y el pueblo tenía que aceptar la voluntad de Dios sin estar buscando por allí supuestas explicaciones, porque en realidad el capítulo no da detalle, no dice el por qué Dios se reservaba la grasa, simplemente dice: no comeréis grasa, y toda esa grasa se quema en el altar. Y por eso el detalle de mencionar que es como un manjar abrasado en fuego para el Señor. Cuando una persona le entregaba en el sacrificio toda esa grasa al Señor, cuando se abstenía de consumirla en su dieta diaria, en su alimentación, estaba reconociendo de que Dios lo estaba sustentando y que Él se había reservado. De repente era un símbolo sencillo, era algo que a simple vista no tendría ningún significado, pero era una orden divina, así como el árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol que Dios había colocado, cuyo fruto no sabemos cuál es, en medio de un jardín lleno de árboles. Dios se reservó una sola cosa, y en este caso se reservó la grasa. Dice el versículo 12: si su ofrenda es de cabra, la ofrecerá ante el Señor, pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará ante la tienda de reunión, y el hijo de Aarón rociará con la sangre alrededor del altar. Después, como ofrenda abrasada para el Señor, ofrecerá la grasa que cubre las entrañas y la que está encima de ellas, los 2 riñones, con la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el hígado separado de los riñones. El sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es manjar, y lo vuelve a repetir, es manjar abrasado al fuego, grato aroma para el Señor. Toda la grasa, dice el versículo 16, toda la grasa es del Señor, esa es su reserva. Así como el 7º día de la semana es la reserva del tiempo del Señor, así como el 10% de nuestras entradas materiales es la reserva monetaria del Señor, para que tú y yo le reconozcamos, para que le reconozcamos como nuestro soberano, como nuestro rey, como nuestro sustentador, como nuestro redentor. Es una manifestación pública de que todo le pertenece a Él, y tú y yo simplemente somos sus mayordomos, y tenemos que administrar sabiamente lo que Él nos ha dado. Nuestra vida no nos pertenece, es de Él. Nuestro cuerpo no nos pertenece,
todo le pertenece al Señor. En otras palabras, reconozcámosle en cosas pequeñas, y en este caso se hace mención a la reserva de la grasa en el momento de los sacrificios. Y aunque aquí también hay una connotación sobre la vida saludable, en realidad lo más importante aquí es la obediencia. Obediencia sin poner ningún tipo de excusas. Entonces el versículo 16 termina: toda la grasa es del Señor. Recordemos que el apóstol Pablo en sus cartas escribió que Dios requiere que sus administradores sean hallados fieles, y aquí había que administrar, en este caso, los sacrificios. Por último, dice que esto es un decreto perpetuo, y la expresión perpetua quiere decir que nunca pasa, no tiene fecha de vencimiento, es eterno por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Y tú puedes decir: sí, pero eso es para el pueblo de Israel. Eso es para el pueblo de Israel, eso era para los judíos que hacían los sacrificios diarios. Ya nosotros no hacemos sacrificios, pero hemos aceptado el sacrificio de Cristo, y por lo tanto el sacrificio de Cristo es perfecto. Cuando tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, te darás cuenta que todas estas ofrendas y todos estos sacrificios en el altar representan a Cristo, y por lo tanto su legado es perpetuo. Y ya la parte final del versículo 17 repite entonces: ninguna grasa ni sangre comeréis. Este tema es importantísimo, tan importante, tan relevante, tan necesario, que se va a repetir varias veces en todo el libro de Levítico. Por ejemplo, en el capítulo número 7, versículos 23 hasta el 27, si tú quieres adelantar ese estudio, vas a leer que se repite nuevamente esta temática de la abstinencia del consumo de sangre y de grasa. También en el capítulo 17, versículos del 10 al 14, lo vuelve a recapitular, le vuelve a hacer énfasis, y más adelante en el libro de Deuteronomios, en el capítulo número 12, versículos 23 y 24, juntamente con el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, se hace mención sobre estos asuntos importantes de la abstinencia del consumo de grasa y de sangre. Dios nos dará su explicación, Dios nos instruye el camino por donde debemos ir. Nosotros simplemente tenemos que ser obedientes a lo que Él nos ha revelado. Pero un detalle importante que no quiero pasar por alto es el que menciona el comentario con respecto a este tema de los sacrificios de paz, porque ahí podemos leer cómo eran los sacrificios, cómo se elaboraban y cuál era la ordenanza con detalles. Pero en realidad, ¿cuál era el trasfondo de estos sacrificios de paz? La expresión sacrificio de paz viene del hebreo shelem. Shelem, que significa hacer paz o estar en paz, hacer restitución o completar un pago. En otras palabras, estar a cuentas. Eso era lo que significaba la expresión sacrificio de paz. Estar a cuentas, estar en paz, buscar la reconciliación con Dios, por supuesto. Dios es el que busca reconciliarse con nosotros, aunque somos nosotros los que hemos ofendido su santo nombre y su presencia. Dios busca reconciliación con su pueblo, por eso envió a Cristo como nuestro sacrificio de paz, porque el Señor vino a reconciliarnos con el Padre. Un detalle interesante es que la marca distintiva de estas ofrendas de paz era una comida en común, era una celebración dentro del recinto del santuario, en la cual prevalecía el gozo y la alegría, y durante la cual se repartía al pueblo y a los sacerdotes estas comidas que se celebraban allí. No era esta una ocasión para efectuar la paz, sino que se trataba de una fiesta de regocijo, porque la paz ya existía, o sea, era una manifestación de gozo de estar reconciliados con Dios, de haber estado en paz con el Señor. Generalmente era precedida por una ofrenda por el pecado y por un holocausto. La sangre había sido asperjada y se había hecho la expiación, se había otorgado el perdón y se había recibido la seguridad de la justificación. Para celebrar esto, el que había ofrecido el sacrificio invitaba a sus parientes, invitaba a sus siervos, invitaba a los levitas a comer
con él. Parece que hacían una pequeña celebración en el recinto del santuario y quizás el gozo, la alegría, el hecho de saber de que estaban en paz con Dios y que se sentían en íntima comunión con el Señor, les motivaba, y por cierto que también estaban en paz con todos sus semejantes, le motivaban a celebrarlo con toda su familia, sus amigos, los levitas, los siervos. Era una fiesta de gozo por el motivo de la paz y de la justificación con Dios. También dice el comentario que toda la familia se reunía en el atrio de la congregación para festejar la paz que había sido efectuada entre Dios y el hombre y entre el hombre y su prójimo. No puede concebirse mayor gozo que el de estar en paz con Dios. Este es el legado que Cristo dejó al decir: la paz os dejo, mi paz os doy. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz de Cristo es esa tranquila seguridad que nace de la confianza en Dios. Cristo pronunció estas palabras de paz a la sombra misma del Getsemaní y del Gólgota. Sabía que tenía una gran prueba por delante, de modo que le salió al encuentro. Su corazón, el de Cristo, estaba lleno de paz y de amor. Sabía en quién había confiado y tenía la seguridad de que el Padre lo amaba. Y en ese momento, allí en el Getsemaní, en el Gólgota, Jesús tal vez no pudo ver más allá de los portales de la tumba, porque él se sintió separado del Padre por culpa del pecado, por culpa de nosotros. Había una separación porque el pecado causa eso, separación entre el hombre y Dios. Y Cristo, quien era Dios o es Dios y se hizo hombre, en ese momento sintió la separación del Padre porque nuestros pecados estaban siendo colocados en él. Quizá la esperanza no le presentara su salida del sepulcro como triunfador, ni le hablara de la aceptación de su sacrificio por parte de su Padre, pero por la fe, esa misma fe que debemos tener nosotros, ya era vencedor, sabía en quién había creído y estaba seguro de que todo saldría bien. Esta es la paz que Cristo nos legó. Significa unidad con el Padre, significa quietud, descanso, gozo y contentamiento, significa amor, fe, comunión y compañerismo, significa ausencia de preocupación, de temor y de ansiedad. El cristiano que goza de esta paz tiene una fuente de fortaleza que no depende de las circunstancias porque está en armonía con Dios. Hemos sido reconciliados con el Padre. Estamos en completa armonía y tú y yo en este momento necesitamos tener la seguridad de nuestra salvación y podemos acercarnos libremente a la presencia del Padre solamente por los méritos de nuestro sacrificio de paz, que es Cristo Jesús. Y eso, mi querido amigo y hermano, nos permite a nosotros tener esperanza. A veces hay ansiedad, hay tristeza, hay dolor, hay depresión en la vida de los creyentes. Pero necesitamos tener la seguridad hoy, en este preciso momento, de que nuestro sacrificio de paz ya se ha confirmado. Ya el Señor nos ha aceptado por los méritos de Cristo. Si hoy estás triste, si hoy hay alguna aflicción, si tienes alguna preocupación, porque has cometido errores y te sientes indigno de la presencia del Padre, hoy debe ser un motivo de gozo. Hoy debe ser un privilegio en el momento en que se está presentando este video. Es día del Señor. Hoy es día de reconciliación. Hoy es sábado de victoria. Hoy es día de aceptar el sacrificio de paz que ya se pagó en la cruz del Calvario, que por cierto, hoy también se está celebrando en el mundo lo que se llama tradicionalmente la Semana Santa. Hoy es el día especial para tú recordar lo que Cristo hizo por ti y cómo podemos acercarnos libremente a la presencia del Padre. No dudes, porque el Señor es el que busca la reconciliación y la hemos encontrado a través de Cristo. El Padre nos busca como aquel padre de la parábola del hijo pródigo que sale al encuentro de su hijo, que viene todo harapiento. Su hijo viene a humillarse,
pero su padre hace fiesta, hay gozo, se mata el becerro gordo, porque el hijo que estaba muerto ha resucitado y ha regresado al hogar. Tú estás en el hogar, pero a veces sientes que estás separado de él. Aprovecha y disfruta lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Vive la salvación en este preciso momento, porque nuestra paz ya se ha confirmado. Simplemente tenemos que vivirla, tenemos que aceptarla y tenemos que perseverar en ella. Y bien, hemos llegado al final de nuestro estudio por el día de hoy. Recuerda que puedes recibir estos 2 ejemplares de estudio sobre el santuario y el mensaje de los 3 ángeles, preguntas y respuestas sobre el santuario. Un libro que quiero obsequiarte y que puedes recibir a través del número de WhatsApp que está en la descripción de este video. Gracias a todos ustedes por los mensajes que han enviado, los comentarios que han hecho en los videos anteriores. Bienvenidos a todos los que se han suscrito a este canal de esperanza. Recuerden que nuestro deseo es compartir el Evangelio eterno, el mensaje de salvación a muchas personas, esa verdad presente que el Señor nos ha legado para que podamos seguir disfrutando la paz, la comunión, la reconciliación, el amor y, por supuesto, recibir la herencia eterna que solamente podremos ganar a través de Cristo Jesús. Así que vamos a orar y la invitación será para el día de mañana, cuando continuaremos con el capítulo número 4 del libro de Levíticos. Querido y amante Padre, muchas gracias, porque hoy podemos acercarnos con libertad delante de tu presencia. Gracias por cada uno de los amigos, hermanos, que se dan cita en el estudio diario de tu palabra. Yo no conozco lo que hay en sus corazones, ni en sus mentes, ni sus luchas, ni sus tristezas, ni sus ansiedades, pero tú sí las conoces. Y hoy tenemos la seguridad de que tú nos aceptas, porque nuestra paz ya ha sido sellada, nuestra reconciliación ha sido efectuada, y hoy podemos tener la seguridad de que a través de Cristo tú puedes escuchar nuestras oraciones y puede haber una intimidad muy profunda, porque pronto llegaremos a nuestro verdadero hogar y viviremos contigo por toda la eternidad. Permítenos disfrutar este sábado de bendiciones, en esta semana donde muchos la han utilizado quizás para los placeres, para el paseo, para los viajes. Nosotros queremos que en este día podamos reconciliarnos contigo y hacer efectiva la paz que fue sellada en la cruz del Calvario. Gracias porque a través de Cristo tenemos paz y podemos nosotros, Señor, tener la seguridad de que nunca nos has de abandonar. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, que Dios les bendiga. No olviden que la cita será el día de mañana. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. No te vayas sin suscribirte. Suscríbete y comparte estos mensajes con otras personas. Que Dios te bendiga. Capítulo 3. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá de sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero para su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos, y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor.
Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Capítulo Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús.